Normalmente, pues cuando se habla de la trayectoria de un niño estrella en la industria del entretenimiento, hay una expectativa casi morbosa de un colapso inminente. Sí, es como observar la gravedad en acción, ¿no? Exacto. El talento sube rapidísimo, brilla un instante con una intensidad cegadora y luego inevitablemente ocurre la caída libre. Ya sabes, escándalos, bancarrotas o simplemente el olvido. Es que es una narrativa tan común que ya casi la consideramos una certeza matemática. O sea, la industria devora esa inocencia y escupe a un adulto inadaptado. Nos hemos acostumbrado a ver esas historias como advertencias, de lo que pasa cuando mezclas fama prematura con una falta total de control. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Luego abrimos los archivos que tenemos para el análisis a fondo de hoy y de repente las leyes de la física en el mundo del espectáculo simplemente se rompen. Totalmente. Hoy vamos a desarmar la vida y, sobre todo, la mente estratégica de una figura que creció literalmente frente a las cámaras y construyó un imperio a prueba del tiempo. Hablamos de Angélica María, conocida pues mundialmente como la novia de México. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa un perfil biográfico y financiero sumamente detallado. Es un archivo que documenta 7 décadas ininterrumpidas de trayectoria. Que se dice fácil, pero ¡wow! Ajá, es una locura. Abarca desde sus contratos infantiles en la época dorada del cine hasta su imperio inmobiliario y su increíble vigencia en pleno año 2026. Y bueno, nuestra misión aquí no es recitar una página de enciclopedia, no. Queremos entender cómo operaba el cerebro, por así decirlo, detrás de la estrella. Claro. ¿Cómo es que una niña actriz esquiva esa famosa maldición, domina 3 industrias radicalmente distintas y, brutalmente competitivas como el cine, la televisión y la música, y además sigue llenando escenarios a sus 81 años? Pues para entender cómo se construye una fortaleza que resiste 70 años, primero hay que analizar cómo sobrevivió a sus primeros 10. Lógico. Porque el inicio de esta historia tiene tintes de película, pero con una dosis de audacia que rara vez ves en un niño. Nos tenemos que situar en 1949. A ver, pintemos un poco el escenario para quienes nos escuchan. México vive los últimos resplandores de la época de oro del cine. Las grandes figuras de la pantalla grande son como deidades intocables, básicamente. Sí, inalcanzables. Y en ese contexto, los padres de Angélica se divorcian. Su padre era Arnold Frederick Hartman, un acordeonista estadounidense famosísimo, y su madre, Angélica Ortiz, que era productora. Ajá. Tras la separación, la madre toma a la pequeña Angélica, que apenas tiene 5 años. Dejan atrás la vida en Los Ángeles y aterrizan en la Ciudad de México. Es un momento de mucha incertidumbre familiar. Pero hay un evento clave aquí. Llevan a la niña a una fiesta de la industria. Y ahí está Gregorio Wallerstein, que en esa época era, uno de los productores de cine más imponentes de México. El zar del cine, le decían. Un gigante. Wallerstein comenta en voz alta que está buscando a un niño para protagonizar su próxima película, que se llamaba Pecado. Y aquí es donde la mayoría de los niños, yo a los 5 años, me escondería detrás de la pierna de mi mamá. Exactamente, sí. Pero Angélica, con 5 años, se le acerca a este gigante de la industria y le pide directamente que la deje audicionar. Lo cual logísticamente es una locura. O sea, el papel ni siquiera era para una niña. El personaje se llamaba Miguelito. Miguelito, claro. Pero la convicción de esta pequeña fue tan arroñadora que Wallerstein accede. Angélica va, se corta el cabello, adopta gestos masculinos y convence a todo el set de filmación. ¡Qué impresión! La película se estrena en 1955 y bueno, es un éxito. Aunque, la verdad, decir que fue un éxito no le hace justicia. O sea, a los 6 años ya ganó un premio Ariel por su trabajo en otra cinta, Mi esposa y la otra. Y para los 11 ya está debutando en teatro con La mala semilla. Sí, una carrera meteórica desde el día 1. Gavilanes con Pedro Infante, que era el ídolo absoluto de México. Uf, la máxima figura. Y él no llega y le dice, ¡ay, qué tierna eres, qué bonita niña! No, le da un cumplido técnico que es brutal. Le dice algo así como, vas a llegar a ser una gran actriz porque hablas con los ojos igual que yo. Y es que ese comentario de Pedro Infante revela exactamente por qué ella destacaba, ¿no?
Los directores, no necesitaban darle grandes monólogos para que la escena funcionara. Claro. La expresividad de su mirada comunicaba la emoción completa. Pero, y aquí viene el problema, tener ojos expresivos y ser la niña tierna tiene una fecha de caducidad biológica muy severa. Sí, totalmente. Es como una analogía que yo siempre hago con los niños estrella. Son como fuegos artificiales. O sea, brillan espectacularmente, llaman la atención de todos, pero se apagan en segundos. Esa es una excelente forma de verlo. Y me imagino que aquí es donde entran los managers a intentar forzar una transición. Ya sabes, buscar papeles de adolescente rebelde o a estirar la imagen infantil hasta que da pena ajena, que es justo cuando el público pierde el interés. Entonces, en la práctica, ¿qué hizo Angélica para no desaparecer cuando dejó de ser esa niña tierna? Es que ese es el error típico de la industria, tratar de forzar la misma fórmula en un empaque que, pues ya no encaja. Pero ella ni siquiera intentó dar esa pelea en el cine. ¿Ah, no? No, hizo una lectura de mercado brillante. En 1960, con apenas 16 años, el cine mexicano empezaba a mostrar un declive comercial evidente. Ya no era la época de oro. Iba en picada. Exacto. Y muchos actores de cine veían a la televisión con desprecio, como un medio menor, ¿no? Decían, yo hago arte, yo hago cine. Claro, el esnobismo clásico. Pero ella no. Ella da un salto hacia allá y protagoniza la telenovela Cartas de Amor. O sea, mientras los demás actores se aferraban al prestigio de un barco que claramente se hundía, ella entendió que el futuro del consumo masivo estaba en la pantalla chica. Directamente en la sala de las casas. ¡Qué visión! Exactamente. Ella aseguró su presencia diaria en la vida de millones de personas. Pero, ojo, depender únicamente de que un productor te llame para actuar sigue siendo una posición muy vulnerable. Sí, porque no tienes el control. Y es ahí donde hace el movimiento que realmente la consolida económicamente. Claro, porque dominar las pantallas, como dices, no la protegía de la volatilidad del negocio. Los actores siempre dependen del casting, los músicos, en cambio, son dueños de su audiencia. Exacto. Y en 1962 ocurre un encuentro que, pues, cambia la historia del pop en México. El compositor Armando Manzanero ve su potencial. Nada menos que Armando Manzanero. Nada menos. Y le adapta la canción Eddie Eddie. Y los registros dicen que no era una voz de ópera, o sea, no era una soprano, pero era una voz dulce, fresca. Que era exactamente lo que la juventud quería escuchar en ese momento. Totalmente. El éxito de esa canción fue tan monstruoso que el periodista Octavio de Alba le pone el apodo con el que la conocerían para siempre, que es la novia de México. Y si nos metemos a los apuntes financieros de esta transición, híjole, el salto es vertiginoso. A ver, cuéntame de los números. Durante su etapa infantil, ella cobraba entre 3,000 y 8,000 pesos por película. Ok. Para ponerlo en perspectiva, eso era como un 15% de lo que ganaba una superestrella adulta como, digamos, Pedro Armendáriz. Que, digo, nada mal para una niña. Nada mal, sí. Pero al consolidarse en la música en los años 60, su tarifa de cine se disparó. Pasó a cobrar de 25,000 a 45,000 pesos por película. Wow. Pero bueno, el cine era solo como el sueldo base, ¿no? El verdadero apalancamiento financiero aquí vino con las regalías musicales. Ajá. Yo estaba revisando estos números y de verdad son de otra liga. Sus discos vendían entre 180,000 y 300,000 copias anuales. Es una barbaridad de discos físicos. Sí, físicos. Y las disqueras le pagaban regalías del 8 al 12% sobre el precio de venta al público. El disco costaba como 35 pesos. La inflación de hoy, ella generaba el equivalente a 10 millones de pesos actuales por cada producción discográfica. 10 millones por disco. Y sacaba varios al año. ¡Una locura! Y a eso hay que sumarle la televisión. Por ejemplo, en el fenómeno de la telenovela Muchacha Italiana viene a casarse, cobró un promedio de 20,000 pesos por episodio. ¿20,000 por episodio? Sí, y fueron 320 capítulos. No me digas. O sea, hablamos de 6.4 millones de pesos de esa época, solo por un proyecto de televisión. ¡Es irreal! Si consolidas el cine, la tele, las giras y la publicidad, ella estaba ingresando entre 3 y 5 millones de pesos anuales en su época dorada. En dinero de hoy, estamos hablando de ingresos sostenidos de entre 50 y 80 millones de pesos al año. Es que, viendo esto, la única forma en la que puedo describirla es que Angélica operaba como un conglomerado de medios de 360 grados. Y esto fue décadas antes de que los ejecutivos de las disqueras siquiera inventaran ese término.
Totalmente de acuerdo. Su madre funcionó como la junta directiva inicial, digamos, pero Angélica rápidamente se convirtió en la CEO. Su división de cine alimentaba su división musical y su división de televisión servía básicamente como marketing gratuito para sus giras. Esa analogía corporativa es perfecta porque estaba integrada vertical y horizontalmente. Y tener ese nivel de liquidez, esa independencia financiera enorme, le otorgó el activo más raro en la industria del entretenimiento. ¿Qué es cuál? La libertad. La libertad para tomar riesgos creativos inmensos sin miedo a la ruina. Y vaya que los tomó, porque uno pensaría que la novia de México, con esa imagen tan dulce, se quedaría cómoda cobrando sus cheques por interpretar a la chica buena y dócil. No. Pues sería lo más seguro. Pero en 1967 utiliza todo ese capital social acumulado para protagonizar 5 de chocolate y 1 de fresa. Que no es cualquier película. Para nada. El guión es de José Agustín, que es una figura central de la literatura de la onda en México. Un escritor rebelde muy contracultural. Y Angélica en esta película destroza el molde de la adolescente complaciente. Encarna a una mujer moderna, libre, que se burla de las convenciones sociales de la época. O sea, era un riesgo altísimo para su marca. Altísimo. Pero su instinto fue tan preciso que la película reventó la taquilla. Es que no dejaba de innovar. Y luego vemos que 7 años después, en 1974, vuelve a sacudir la mesa, pero ahora en la industria musical. Se alía con Juan Gabriel. Imagínate esa dupla. Épico. Y juntos crean de la nada un género nuevo, la balada ranchera. Mezclan todo el dramatismo del pop con el peso instrumental del mariachi. Y la canción Tú sigues siendo el mismo vende más de 1 millón de copias solo en Estados Unidos. Y ojo, ese 1 millón de copias no fue solo un trofeo colgado en la pared. Fue el argumento de ventas para la que sería una de las hazañas logísticas y artísticas más impresionantes de la época. ¿Te refieres a Nueva York? Exacto. Su llegada al Madison Square Garden también en el 74. Tenemos que detenernos en esto porque a mí, la verdad, me vuela la cabeza. Anuncian la fecha en el Madison Square Garden y los boletos se agotan con tal ferocidad que los promotores hacen algo inaudito. Abren otra función. Abren una segunda función, pero para el mismo día. O sea, el 28 de septiembre, a horas de cumplir 30 años, Angélica canta ante 38,000 personas en 2 shows consecutivos. Es un nivel de convocatoria absurdo. Absurdo. Y lo que más me impresiona de esto no es solo la cantidad de gente, sino la exigencia física. Hay un dato aquí. Hizo 15 cambios de vestuario. Hay que imaginar la coreografía detrás del escenario para lograr eso. Sí, ¿cómo le haces? Hacer 15 cambios de vestuario significa salir corriendo del escenario, desvestirse y volverse a vestir en, menos de 2 minutos, sudando, bajo máxima presión, y regresar a la tarima para seguir cantando en vivo y bailando. ¡Wow! Y hacerlo 2 veces el mismo día. Digo, y esto es muy importante, sin apuntadores digitales, sin pistas pregrabadas que la rescataran si se quedaba sin aire. Era puro talento en bruto. Pero más allá del récord atlético que esto representa, yo quiero entender el peso comercial de este momento, porque hoy en día vemos artistas urbanos llenando estadios en Estados Unidos y lo aplaudimos, lo celebramos como el gran triunfo de la globalización, ¿no? Claro, lo vemos todo el tiempo ahora. Pero ella lo hizo hace 50 años, cantando en español y sin los algoritmos de las plataformas de streaming. Mi pregunta es, ¿cuál fue el impacto real? ¿No fue esto solo un evento aislado o tal vez para la nostalgia de los migrantes? No, en absoluto. Fue una demostración de poder económico que sacudió a los ejecutivos estadounidenses de la época. Ella probó, con la dureza de los números de taquilla, que el mercado latino tenía un poder adquisitivo masivo e independiente. O sea, les abrió los ojos. Totalmente. Demostró que no tenías que grabar un disco en inglés ni diluir tu identidad cultural, tu esencia, para ser inmensamente rentable en Estados Unidos. Ella básicamente pavimentó esa autopista por la que hoy circulan a toda velocidad las megaestrellas latinas. Claro, entonces si produces un terremoto cultural de esta magnitud y generas el equivalente a 80 millones de pesos al año, el siguiente gran reto es no perderlo todo. Exacto, que es lo que le pasa a la mayoría. Sí, y aquí volvemos a la idea de Angélica como una CEO. La forma en que manejó su patrimonio y cómo invirtió en bienes raíces y en automóviles es básicamente una clase magistral de reestructuración corporativa, pero adaptada a cada etapa de su vida. Es muy revelador cómo sus propiedades trazan un mapa de su madurez personal y financiera.
Por ejemplo, a los 12 años, impulsada por su madre, compran una casa en Polanco por 185,000 pesos de 1956. Que era una zona ya muy exclusiva. Sí, una excelente inversión, muy sólida. Luego, en 1972, en la cúspide absoluta de su imperio, hace el movimiento de gran formato. Compra de contado. Espera, ¿de contado? De contado, sin deberle un solo peso al banco. Compra una mansión en las Lomas de Chapultepec por 2.3 millones de pesos. Ahí es donde vive su matrimonio con Raúl Vale. Pero lo que a mí me define su inteligencia financiera ocurre después, en 1989, justo tras su divorcio. Ajá. Porque en la industria del entretenimiento, el ego suele amarrar a las estrellas a sus mansiones, aunque ya no tengan sentido práctico ni económico, ¿no? Sí, prefieren la ruina antes que bajar de estatus. Exacto. Pero Angélica no. Ella vende la mansión y se muda a un departamento en Bosques de las Lomas que le costó $420,000. Fue un recorte de gastos operativos brillante. Privilegió la paz mental sobre la ostentación, y esa misma frialdad analítica la vemos en su garaje. Sus elecciones de automóviles desarman por completo el estereotipo de la diva farandulera. A ver, cuéntame de los coches, porque eso está interesantísimo. Pues no compraba coches para que le tomaran fotos. Su primer auto, pagado con su propio sudor, fue un Impala blanco del 64. Clásico. Fuerte, confiable para ir todos los días a los estudios Churubusco a trabajar. El que me fascina a mí es el de sus 20s. Ya siendo una mega estrella, importa ella misma un Mustang rojo del 69 que le costó $6,500. Y lo más impactante, lo manejaba ella misma. Exacto. O sea, a ver, en el México de los años 60, que una mujer joven importara su propio auto deportivo y rechazara la figura del chofer tradicional es una declaración de autonomía brutal. Era ella tomando el volante de su vida, literal y figurativamente. Después, cuando forma una familia, cambia a un Cadillac DeVille del 75. ¿Por qué? Buscando seguridad y espacio. Muy pragmático. Y para los años 90, ya como una institución consolidada, se mueve en un Mercedes-Benz clase E negro. Pura elegancia discreta. Los bienes servían a su estilo de vida, no al revés. Y esa mentalidad empresarial la llevó a apostar su propio dinero cuando la mayoría de los artistas honestamente solo exigen que alguien más pague la cuenta de sus proyectos. Sí, con dinero ajeno cualquiera arriesga. Claro, en el 98 funda Producciones Angélica Ortiz con su hija Angélica Vale. Mete $800,000 pesos de su propia bolsa para producir La Cenicienta en teatro. Riesgo total. Muchísimo riesgo. Pero recupera la inversión en 3 meses y saca utilidades de 1.2 millones. Sus compras y sus inversiones nunca fueron caprichos de revista, fueron decisiones ejecutivas. Y el resultado de esa disciplina, es una fortuna personal estimada hoy entre 120 y 180 millones de pesos actuales. ¿Logró todo esto con una vida social cerradísima? 0 escándalos. 0. Sin pisar los tabloides por excesos, fiestas destructivas o, ya sabes, fraudes fiscales. En una industria diseñada para exprimir a los artistas y dejarlos en la calle, ella construyó una bóveda impenetrable. Sin embargo, toda esta brillantez financiera y operativa creo que solo sirvió como el andamiaje para sostener algo mucho más difícil de conseguir, que es un legado humano intachable. Estoy de acuerdo. Porque el dinero se puede administrar, lo contratas a un buen contador y ya. Pero el cariño sostenido de un país entero durante 7 décadas requiere una autenticidad que simplemente no se puede fingir. Angélica María rediseñó el concepto de envejecer con dignidad bajo los reflectores. Las artistas que vinieron después, como Lucero, Thalía o Paulina Rubio, la observaron muy de cerca. Ella les comprobó que cumplir 40 años no era una sentencia de retiro forzoso. Les enseñó que puedes transitar por diferentes etapas de la vida pública, manteniendo el respeto por tu profesión y por tu público, sin convertirte en una caricatura de tu juventud. Y la prueba irrefutable de que su inteligencia emocional igualaba su inteligencia financiera es la relación con su hija, con Angélica Vale. Híjole, sí, ese es un tema aparte. Es que normalmente las dinámicas de madre e hija en el mundo del espectáculo terminan pésimo. Demandas, terapeutas o en exclusivas de revistas de chismes vendiendo tragedias familiares. Es casi el estándar de la industria. Pero ellas dos, en 2015, lanzan un disco juntas llamado Dinastía y montan giras intergeneracionales.
Y si ves esos conciertos, notas una ausencia total de competencia tóxica. O sea, hay un respeto reverencial. Ninguna intenta robarle la luz a la otra. Han logrado que las abuelas y madres que crecieron con Angélica María lleven a las hijas que crecieron viendo a Angélica Vale. ¡Qué bonito! Es un puente cultural viviente. Y para dimensionar la energía vital de la que estamos hablando, en septiembre de 2024, Angélica María cumplió 80 años. 80 años. Lo lógico sería pensar que hizo una fiesta privada en su jardín y se sentó en una mecedora a ver sus premios, ¿no? Y ya se lo había ganado. Pero no, celebró trabajando. Estaba grabando una telenovela para Netflix, dando conciertos en vivo y apareciendo en programas de televisión. A los 80 años mantiene la misma hambre y la misma ética de trabajo que aquella niña de 5 años que le exigió una audición a Gregorio Wallerstein. Es que para ella, este imperio no se trataba solo de acumular capital. El escenario es su hábitat natural. Digo, es donde pertenece. Sí. Su verdadera riqueza consistió en demostrar que, mientras las modas cambian, los formatos evolucionan y las plataformas de música se transforman, el talento genuino, sostenido por una ética de trabajo inquebrantable, pues no tiene fecha de caducidad. La verdad ha sido fascinante desempacar todo esto. El público literalmente la vio perder los dientes de leche, convertirse en adolescente, enamorarse, divorciarse, reinventarse y convertirse en toda una matriarca. Ajá. Y en cada una de esas etapas la sintieron como parte de su propia familia. Agradecemos mucho a la audiencia que nos escucha por acompañarnos a sumergirnos en los archivos de esta mente estratégica detrás de La Novia de México. Yo solo diría, a modo de resumen, que ella es la prueba viviente de que la pasión profunda por tu oficio es el cimiento del mejor modelo de negocios que existe. 100%. Y bueno, antes de despedirnos, queremos dejarles una idea a quienes nos escuchan para que la mastiquen por su cuenta. Viendo cómo Angélica María, allá en los años 60, diseñó y perfeccionó el manual de la superestrella multiplataforma, gestionándose como un conglomerado corporativo, observen la industria del entretenimiento de hoy. ¿Realmente hay alguna celebridad actual innovando en la forma de construir una carrera o solo se están limitando a seguir las reglas del juego que ella escribió hace más de medio siglo? Nos escuchamos en el próximo análisis.